Domingo 14 de mayo de 2023. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículos del 15 al 21. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Si me aman, guardarán mis mandamientos, y yo le pediré al Padre que les dé otro Paráclito, que esté siempre con ustedes, el Espíritu de la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes, en cambio, lo conocen, porque mora con ustedes y está en ustedes. No los dejaré huérfanos, volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo no me verá, pero ustedes me verán y vivirán, porque yo sigo viviendo. Entonces sabrán que yo estoy en mi Padre, y ustedes en mí y yo en ustedes. El que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querida familia, mientras más nos vamos aproximando a la fiesta de Pentecostés, más nos va a hablar el Señor de la importancia del Espíritu Santo. Vamos a meditar hoy tres mensajes. Primero, ¿cómo sé si amo a Dios? Segundo, ¿qué espíritu te habita? Tercero, las manifestaciones de Dios. Vamos con el primer punto. ¿Cómo sé si amo a Dios? Amigos, es una pregunta que aparentemente tiene una fácil respuesta. Uno podría decir: yo sé que amo a Dios porque lo siento en mi corazón. O decir simplemente: yo sé que amo a Dios porque simplemente mi voluntad así lo ha decidido. Pero, querida familia, hoy el Señor nos está diciendo cómo saber si en verdad le amamos. El Señor no nos está preguntando qué sentimos nosotros por Él. No nos está diciendo que el amor es un sentimiento bonito que experimentamos hacia Él, sino que nos está poniendo los pies sobre la tierra y nos está explicando en qué consiste amarle en verdad. Y así dice: si me aman, guardarán mis mandamientos. Y al finalizar este evangelio dice: el que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama, y el que me ama será amado por mi Padre. Esto es absolutamente revelador, porque el Señor nos está diciendo que el criterio del amor que le tenemos a Él no lo ponemos nosotros, lo pone Él mismo. Él es el que dice en qué consiste amarle. Y aquí quisiera recordar algo que dice el Papa Benedicto XVI en su encíclica Deus Caritas Est, en el primer numeral. Dice: no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Vamos a entender esto. Podemos decir que amar a Dios es una decisión, ciertamente. Amar a Dios no es simplemente cumplir unos mandamientos, ciertamente. Amar a Jesús significa encontrarnos con Él, en sus ojos contemplar todas las respuestas que tiene nuestro corazón y decidirnos entonces a seguirle. Pero, querida familia, esto se tiene que manifestar con hechos. Por eso el Señor ha dicho que estos hechos concretos significan guardar sus mandamientos. O sea que el amor a Cristo no se puede quedar en bellas palabras. Obras son amores y no buenas razones. Es decir, el amor se demuestra con la vida. Si decimos amar a Dios, lo debemos demostrar con nuestra vida. Debemos cumplir sus mandamientos de amor. ¿Y cuáles son esos mandamientos? Pues están consignados en la Sagrada Escritura, los 10 mandamientos que conocemos y que el Señor resumió perfectamente diciendo: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. En eso consiste entonces la demostración del amor a Dios. Yo no digo que ese lindo sentimiento que experimentamos hacia Él no sea ya amor. Claro que sí es amor. Pero, queridos amigos, es apenas un amor incipiente. Si ese amor no se demuestra con obras concretas, entonces es un amor inmaduro, infantil. Es un amor que no ha llegado a la plenitud. Segundo, ¿qué espíritu te habita? Dice el Señor en el Evangelio: yo le pediré al Padre que les dé otro Paráclito, que esté siempre con ustedes, el Espíritu de la verdad. Y más adelante dice: porque mora con ustedes y está en ustedes. La pregunta que nos hacemos en este segundo punto de la reflexión es esta: ¿qué espíritu te habita? ¿Qué espíritu me habita? Podemos decir en general que podemos ser habitados por 3 espíritus. Es decir, podemos ser habitados o por nuestro propio espíritu, o por el espíritu del demonio,
o por el Espíritu Santo? Cuando actuamos movidos por nuestro propio espíritu, es decir, movidos por nuestra concupiscencia, por nuestros intereses personales, pues terminamos siendo fríos ante Dios, siendo fríos ante el prójimo y solamente buscando nuestro propio interés. Nos adoramos a nosotros mismos y en nuestro egoísmo queremos solamente lo que nos convenga y terminamos siempre dañando a todo el mundo y terminamos solos. Peor todavía si somos habitados por el espíritu del mal, por el espíritu demoníaco, que es el espíritu del pecado, el espíritu del odio, el espíritu de la venganza, el espíritu del chisme, el espíritu de la mentira, el espíritu de la muerte. Es decir, es todo aquel espíritu que me lleva al pecado, es todo aquel espíritu que me lleva incluso a dañar a otros de manera voluntaria. Cuando me habita mi propio espíritu, tal vez soy frívolo ante los demás, pero en cambio cuando me habita el espíritu del mal, soy maldadoso, es decir, quiero hacer el daño a otras personas. Amigos, nos debe habitar es el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, el Espíritu del bien, el Espíritu del amor, el Espíritu del perdón, el Espíritu de la paz, el Espíritu de Cristo. Y para eso, lo primero que debemos hacer es pedirle a Dios una auténtica conversión, que nos ayude a expulsar de nosotros todo espíritu del mal, a pisotear en nosotros nuestro propio espíritu concupiscente y a ser habitados única y exclusivamente por el Espíritu de Dios. El Señor dice que debemos clamarlo, que debemos suplicarlo, que por nosotros mismos no lograremos que el Espíritu Santo venga, que necesitamos es suplicar para que Él, que es don del Padre y del Hijo, venga a nosotros. Tercero, las manifestaciones de Dios. El Señor concluye en el Evangelio diciendo que quien le ama a Él también será amado por el Señor. Y al final dice, y me manifestaré a Él. Querida familia, Dios se sigue manifestando. El Señor no nos creó y simplemente nos dejó a la deriva. Hubo una corriente filosófica llamada el deísmo que decía que ciertamente tenemos un Dios creador, pero ese Dios nos creó y se echó a dormir. Que ese Dios sería algo así como un relojero, que básicamente hizo la máquina, la puso a rodar y se alejó, y luego no le volvió a interesar la máquina. No, amigos, Dios no solamente nos crea, sino que nos sostiene. Su providencia está con nosotros, por eso Él se manifiesta. Dios no nos ha dejado a la deriva de nuestra propia debilidad, a la deriva de un mundo malvado. No, amigos, Dios se sigue manifestando. De hecho, toda la fe cristiana se soporta en el hecho de la más grande manifestación que ha tenido Dios. Se ha encarnado, se ha hecho hombre, ha irrumpido en nuestra historia. Dios se nos manifiesta. Pero no solo se manifiesta a la humanidad en general, es que además se manifiesta a cada uno de nosotros. Podemos decir que existen como dos tipos de manifestaciones de Dios, las extraordinarias y las ordinarias. Las manifestaciones extraordinarias son aquellas manifestaciones donde Dios obra portentos, milagros. Amigos, aléjense de toda interpretación bíblica o de toda teología o espiritualidad que niegue la acción sobrenatural de Dios. Estamos hoy ante una crisis doctrinal sin precedentes. A pesar de que el magisterio de la Iglesia es claro y afirma con toda contundencia que nosotros creemos que Dios obra milagros verdaderos, existen hoy ciertas teologías que quieren racionalizar todo. Se aproximan a la palabra de un modo absolutamente naturalista. Benedicto XVI llamó a esto una hermenéutica secularizada, que niega toda intervención sobrenatural de Dios, que niegan toda irrupción de Dios en la historia. Y esto es completamente contrario a lo que Dios nos manifestó a través de su encarnación. Un Dios que se hace hombre, un Dios que nos acompaña, un Dios que se nos manifiesta. Lo que sí debemos decir es que estas manifestaciones extraordinarias de Dios están reservadas a momentos muy especiales de la historia. Y tal vez muchos de nosotros no hayamos visto milagros, milagros reales, milagros comprobados por la ciencia, o tal vez sí. Lo que sí estoy seguro es que las acciones ordinarias de Dios, las manifestaciones cotidianas de Dios se multiplican día a día frente a nuestros ojos. Y no solo me refiero a estas manifestaciones bellísimas que Dios nos da todos los días de su amor al permitirnos nuevamente abrir nuestros ojos, al permitirnos respirar, comer,
tener un techo, al permitir que estemos con nuestra familia, al nunca faltarnos nada por su providencia. No me refiero solo a eso. Me refiero a las claras respuestas de Dios a muchas de nuestras peticiones. ¿En cuántas ocasiones le hemos pedido al Señor la solución de algunas dificultades? ¿O le hemos pedido la conversión de alguien? ¿O le hemos suplicado paz interior, tranquilidad o algún acontecimiento importante que naturalmente no podría yo clasificar de un milagro como lo entiende la ciencia, pero que indudablemente sé que Dios intervino allí? Eso podemos llamarlo manifestaciones ordinarias de Dios, y se multiplicarán tanto más cuanto más oración hagamos y confianza tengamos en el Señor. Oremos. Amado Señor, hasta ahora creía que te amaba porque simplemente así lo sentía, pero hoy me estás diciendo que la única manera de estar seguro del amor que te tengo es cumplir tus mandamientos, guardar tus mandamientos. Dame la fuerza de tu Espíritu para poderlo hacer. Concédeme que sea habitado siempre por tu Espíritu, de ninguna manera por mi espíritu concupiscente y mucho menos por el espíritu del mal. Solo tu Espíritu Santo puede traerme la plenitud que necesita mi corazón. Te agradezco por todas tus manifestaciones, Señor, y te suplico que tengas los ojos suficientemente abiertos para contemplar tus obras cuando se presentan frente a mí. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces, primero, ¿cómo sé si amo a Dios? Segundo, ¿qué espíritu te habita? Tercero, las manifestaciones de Dios. Compromiso. Vamos a ir hoy todos en familia a la Santa Misa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.